Comenzamos Cianuro Espumoso con la expectativa de que será una novela de fiestas elegantes y un tanto juveniles. Esto lo pensamos por el grabado de la portada del libro. Sin embargo, pareciera que nos hemos equivocado. La historia inicia un tanto confusa, y esto parece repetirse varias veces en los primeros 5 capítulos, hasta la página 65. No es una lectura fluida, cambia de estructura varias veces, en ocasiones con diálogos amenos y cortos, y otras veces con exceso de descripciones e historias aburridas. Mientras a la protagonista se le describe brevemente, aunque de forma agradable e inspiradora, a otros personajes menos importantes, se les otorgan interminables páginas cubiertas de párrafos extensos, para mencionar cada detalle de su vida pasada. En esencia, la novela parecía prometedora al principio. Nos habla de una joven de apenas 17 años, que recuerda en todo momento la muerte de su hermana mayor, quien murió celebrando su cumpleaños en un elegante restaurante nocturno un año atrás. Entendemos que todos los involucrados y la policía misma estuvieron de acuerdo en que aquella tragedia se trató de una poco creíble depresión por una gripe, que terminó en un dramático suicidio. Y de ahí parte la historia, hacia un par de pistas que provocan en la protagonista, y en su cuñado, la intención de investigar si el suicidio pudo ser algo diferente, quizá un asesinato. En un libro como este, con 288 páginas, normalmente habríamos leído el primer día 88, el segundo día 100 o hasta 140 páginas, y en el tercero el resto de la historia. Pero el capítulo 6 nos ha parecido tan aburrido, denso, exagerado en detalles, y con una extensión desproporcionada, en comparación con el capítulo 5 y 7, que apenas en la tercera página hemos perdido todo interés en la historia y en los personajes. Por primera vez en los 11 libros que llevamos, seguiremos leyendo sin interés, solo con la esperanza de que después del capítulo 6, los siguientes sean más agradables. Bueno, con un poco de esfuerzo, logramos continuar el pesado y largo capítulo 6, y vemos cómo todo comienza a tener sentido. Y lo que ya sospechábamos antes queda confirmado: esta es una intensa historia de pasiones y bajos instintos de todo tipo. Una novela intensa, que no podríamos comparar con episodios de CSI, La Ley y el Orden o Misterios sin resolver, más bien pareciera del estilo de Dinastía, Melrose Place o una de esas atrevidas series españolas que encontramos por montones hoy en día en Netflix. Decir que se trata de un triángulo amoroso sería poco, pues aquí si acaso existiera figura alguna, sería de pentágono o hexágono en adelante. Definitivamente no es la típica novela de Agatha Christie, excepto por su profunda descripción de cada personaje, la belleza, las fortunas heredadas y la aparición constante de la palabra porvenir. Si no fuera por eso, bien podría ser un libro escrito por un autor diferente, alguien más propenso a los melodramas. Lo que nos queda claro es que Cianuro Espumoso definitivamente fue escrito por una mujer apasionada, en un extraño equilibrio entre la esperanza constante de quienes merecen conquistar el porvenir, el desdén hacia la belleza insulsa, y la facilidad con que algunas personas lo tienen todo sin esfuerzo. Comparando un poco este libro con Muerte en el Nilo, nos atrevemos a decir que, al menos en sus novelas, Agatha Christie parecía admirar a las mujeres bellas, o al menos reconocía que su belleza les otorgaba una cierta posición y poder, pero al mismo tiempo parece despreciarlas, odiarlas a través de los villanos de sus historias, y hasta vengarse de ellas con sus muertes violentas, despiadadas, vengativas, sorpresivas, en plena juventud de cada una de ellas. Todos admiramos el ingenio y la maestría de Agatha Christie, por sus obras y profundo conocimiento de la naturaleza humana, pero también sabemos que no era una mujer atractiva físicamente, no era bella, ni bonita, ni agraciada. Era su talento lo que la hacía admirable, a niveles que muy pocas mujeres en la historia han logrado alcanzar. Lo cual siembra en nosotros la duda de si acaso ella sentía un rencor o desprecio disimulado por las mujeres bellas, y por eso las asesinaba una y otra vez en sus novelas, o será que en su agudo entender de los bajos instintos del ser humano, Agatha Christie sabía que en el fondo, muchos hombres y mujeres sentían algo parecido. Los hombres, sintiendo coraje, por sus esfuerzos inútiles para alcanzar a tan anheladas ninfas provocadoras del deseo. Y las mujeres, por su innato instinto de competencia,
que en ocasiones les provoca envidia y desprecio hacia aquellas otras, que sin esfuerzo lo consiguen todo, tan solo por un accidente genético, producto de la naturaleza. Sin embargo, al parecer el desprecio no es solo hacia las mujeres, pues Agatha Christie cada vez que describe a un hombre guapo, joven y viril, lo exhibe como una persona ruin, un villano, un ser capaz de jugar con el amor de una mujer y luego traicionarla. Y eso cuando no los describe como tontos, ingenuos e incapaces de alcanzar el éxito. Mientras que solo a algunos ancianos u hombres maduros les reconoce ingenio, perseverancia, talentos y voluntad, pero más como producto de la experiencia de los años y solo hacia el ocaso de sus vidas. Igualmente tontos por ceder ante los caprichos de una mujer mucho más joven, o en otros casos, haberse convertido en seres recelosos, avaros y desconfiados. Cianuro espumoso, publicada en 1944, en apenas 86 páginas nos ha mostrado todo lo anterior, como si se hubiera decidido concentrar las peores personalidades de los 10 libros anteriores que hemos leído, aunque claro, sabemos que el orden en que los hemos recibido no es precisamente el orden cronológico en el que fueron escritos. Y una vez más dejamos para ustedes aquí la duda que nos ha surgido. ¿Será que Agatha Christie sentía recelo, rencor y desprecio por las mujeres bellas y los hombres atractivos, o será que ella sabía o pensaba que los seres humanos, al menos en su época, eran los que en secreto deseaban que los personajes con tan visibles cualidades fueran las víctimas de los más despiadados crímenes? Entre el final del libro primero y las primeras páginas del libro segundo, nos damos cuenta de algo que ya desde mucho antes nos venía molestando y no habíamos identificado. Y es que resulta que en un solo párrafo pueden intervenir hasta 3 narradores, y los diálogos de 2 o 3 personajes. Algo que resulta confuso, pesado y totalmente incómodo. Y si eso ocurre en un párrafo, ya podrán ustedes imaginar lo que sucede en una página o en un capítulo completo. Por ejemplo, empezamos leyendo un diálogo de un personaje hacia otro, pero mientras lo hace, el diálogo se convierte en narración interna, para luego ser interrumpida por un narrador ausente, que ha de ser el autor mismo del libro, y cuando apenas entendemos eso, comienza un diálogo de un personaje nuevo, pero no se encuentra ahí al momento, sino que es un recuerdo del primer personaje y aún así, ese nuevo personaje resulta poseer su propia narración mental. Quisiéramos decir que la historia se puede disfrutar, pero es que cuando no se ahoga en descripciones exageradas e innecesarias, se pierde entre múltiples narradores, recuerdos, presente, pasado, porvenir, pensamientos y diálogos, y todos estos revueltos al mismo tiempo. Algo más que también percibimos es el cambio en la historia, que pasa por un melodrama clásico, luego parece más una telenovela dramática de los años 80, para después convertirse en algo más teatral, donde casi nos podemos imaginar a los actores en el escenario, entrando por un lado y saliendo después para dar paso a la siguiente escena. No parece tener una estructura única, como si se hubiera escrito por partes con pensamientos divagantes del escritor, a veces más intensos, otras más detallados y muchas veces solamente entretenidos. Ligeramente hacia la mitad del libro, el drama se encuentra con una emoción que va en aumento y nos sorprende, pues todavía faltan otras 140 páginas por leer, así que no es posible que ya estemos cerca de descubrir al asesino. Pero al menos refresca un poco saber que la acción está por comenzar. Y después de nuestras incesantes quejas hacia la novela, de pronto nos regalan una escena limpia, bien estructurada, con los tiempos y espacios incluso un tanto apresurados, que justo cuando conseguían relajarnos y ponernos de buen humor, dan paso a un momento totalmente inesperado. Qué gran habilidad la de Agatha Christie, que sabía muy bien cuándo traer de vuelta al lector, para que continuara leyendo sus novelas. Con este renovado entusiasmo, seguimos leyendo hacia la página 200, y descubrimos ahora la novela de detectives que nos habían prometido al principio. Desconcertados al iniciar esta parte del libro, rápidamente la historia nos envuelve en la clásica atmósfera de detectives y policías a la que ya estamos acostumbrados, visitando a los testigos, tomando sus declaraciones y cambiando las teorías una y otra vez, como probando suerte, a ver si de entre todas, alguna logra sobresalir como la más plausible y creíble para explicar todo lo ocurrido. Los personajes se tornan más presentes,
los vemos y escuchamos con mayor claridad, y con cada participación la historia se vuelve más dinámica. Tal vez es pronto para asegurarlo, pero parece que ahora sí nos está gustando esta novela. Los interrogatorios continúan de puerta en puerta y con cada uno vamos apreciando más al coronel Reis, por su ingenio reservado, agudeza de pensamiento, su estilo relajado y cordial cuando habla con los testigos. De pronto nos lo imaginamos como un espía británico retirado, con modales impecables y la paciencia necesaria para ir encontrando y uniendo respuestas una a una. Como lectores, hemos tenido sospechas de casi todos los involucrados, como ya es costumbre, cualquiera podría ser el culpable, pero realmente nos gustaría que fuera alguien en particular, y hacia las últimas 40 páginas, esperamos que así sea. Todo parece indicar que tendremos un buen final, ya lo comprobaremos en un momento más, pero hacemos una pausa, para opinar que las primeras 150 páginas de la novela fueron aburridas, pesadas y confusas. Casi se habrían podido resumir en 20 o máximo 30 páginas, para dar paso a la verdadera novela en cuestión, que es la que ocurre de la mitad del libro en adelante. De forma dramática y emocionante, la historia da un giro inesperado que nos ha cambiado todo, y cuando apenas estábamos asimilando la nueva información que nos han revelado, otro evento dramático nos pone de pie y en alerta, trayendo escenas de acción que no habíamos visto en toda la novela. Nosotros nos hemos quejado mucho de los finales de las novelas de Agatha Christie, que acostumbran ser apresurados, confusos, o con explicaciones simplonas de todo lo ocurrido. Pero esta vez el final ha sido lo mejor del libro y nos ha convencido al punto de poder decir que valió la pena haber leído por completo Cianuro Espumoso. Ahora hemos terminado el libro y si tuviéramos un sombrero puesto, nos lo quitaríamos en este momento ante un final tan impactante, casi totalmente inesperado y muy conmovedor. Agatha Christie nos ha vuelto a sorprender, a dejar sin aliento, y a demostrarnos por qué sus novelas han sido las más vendidas en la historia del crimen y el misterio. Pensábamos que en este punto diríamos que Cianuro Espumoso fue una novela aburrida, pero ahora podemos asegurar que ha sido 50% aburrida y 50% impactante. Gracias por acompañarnos. Esta reseña fue escrita por nuestro amigo Armando Cervantes, quien muy pronto nos traerá el siguiente título de esta colección. Esperamos nuestro video haya sido de tu agrado, y de ser así, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Book in Altum, para que muy pronto puedas ver nuestra siguiente reseña de Agatha Christie, acerca de su novela titulada, Muerte bajo el sol. Te deseamos un excelente día. Atentamente, tu amigo y servidor, Alejandro Bock. Hasta pronto.